Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy hablaremos de la noticia del día, el hundimiento de la ley de financiamiento propuesta por el Gobierno Nacional, con la que buscaba recaudar 9.8 billones de pesos que hacen falta para el presupuesto del año 2025. Las diferencias al interior de la coalición de gobierno que aprovechó la oposición, las movidas del presidente del Congreso y el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hacen parte de las razones por las que se hundió la tributaria. El presidente advierte que el dinero que dejará de recaudar afectará a los proyectos y las políticas destinadas a favorecer a la clase media y a los sectores populares. En diálogo con Noticias Caracol, el director de Planeación Nacional, Alexander López, dijo que acudirán a todos los mecanismos que les permite la Constitución para conseguir esos recursos. Este es el diálogo con Nicolás Rojas. Alexander López, quien es el director de Planeación Nacional, también incluso estuvo en el Congreso hace muy poco, fue presidente durante 2 meses, pero lo suficiente para ser una de las voces activas del gobierno. Se hundió la reforma tributaria y con los buenos días. Ya, por ejemplo, usted habló con el presidente para ver qué es lo que sigue o qué paso dar después de este momento. Bueno, muy buenos días. Varias claridades. Esto no era una reforma tributaria, era una ley de financiamiento. Nosotros presentamos un presupuesto que tenía un de financiamiento en 12 billones de pesos, por eso se llama ley de financiamiento. Segundo, estos recursos que ayer las comisiones económicas en cabeza del presidente del Congreso tumbaron, son recursos estrictamente de inversión social, recursos que iban dirigidos a las clases medias, a los sectores populares donde nunca se ha hecho inversión, recursos para sostener los subsidios de servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3, recursos para sostener el deporte colombiano, que requiere de importantes recursos para sostener el nivel de crecimiento que traía, recursos para la cultura, importantes para la atención de nuestros niños y nuestros jóvenes en los territorios, recursos para la policía y la defensa nacional en materia de inversión en infraestructura. Entonces finalmente, aquí el golpe no se lo han dado a Petro, el golpe no se lo han dado al gobierno, el golpe se lo han dado es al pueblo colombiano, quien requiere de estos recursos para poder seguir mejorando sus condiciones de vida. Y usted está diciendo, efectivamente necesitamos esta plata para invertir en varios sectores. La pregunta es, ¿se van a casar con la idea de expedir un decreto por 523 billones? Bueno, el decreto, esa es otra información que hay que decirle al país con precisión. O sea, tenemos que expedir el decreto del presupuesto en Colombia antes de que termine el año. El año 2025, pues vamos a hacer un aplazamiento de estos 12 billones. El gobierno va a buscar por todos los medios, y el presidente lo ha dicho, esta crisis fiscal que se viene o esta crisis de inversión social no la tiene por qué pagar el pueblo. Estos sectores políticos de oposición, quienes han gobernado a Colombia, al presidente Duque en un solo gobierno le aprobaron 2 reformas tributarias y una ley de financiamiento. Al presidente Santos también le aprobaron reforma tributaria y ley de financiamiento. Aquí lo que hay es una acción premeditada, organizada desde grandes poderes económicos, desde los partidos que han gobernado el país históricamente para destruir un proyecto que está trayendo reformas de cambio y que le están generando al país bienestar. Nosotros hemos sacado ya 1.600.000 personas de la pobreza. 2,5 millones de colombianos hoy tienen seguridad alimentaria que no la tenían. Nos han calificado las entidades internacionales que le hacen seguimiento a la economía del país como uno de los países que mejor ha manejado la economía. The Economist ayer determinó que Colombia es el 6º país OCDE que mejor maneja sus finanzas, mejor maneja sus recursos por encima de Alemania, por encima del Reino Unido, por encima de Hungría, por encima de Chile y de más de 20 países que hacen parte del grupo OCDE. Entonces nosotros lo que hemos hecho es decirle siempre la verdad al país. Y estos 12 billones finalmente son recursos de inversión, porque los otros recursos de los que habla el presidente del Congreso son recursos de funcionamiento, son recursos inflexibles que no se pueden mover. Director, pero que justamente no se han ejecutado. 102 billones de pesos que están en la caja del Estado, creación además de embajadas, creaciones de ministerios muy robustos como el de la equidad con una ejecución muy bajita, y eso son lo que argumentan las voces contrarias a esta ley de financiamiento. Pues esas voces contrarias
le mienten al país como siempre lo han hecho y le mienten de manera grave. No se ponen de acuerdo en las cifras, unos dicen que son 100 billones que tenemos guardados en los fondos, en fiducias, otros dicen que son 92, que son 97, y eso lo están midiendo desde el mes de septiembre. ¿Y cuánto es Por ejemplo, entonces, señor director? 42 billones de esos son 92 billones, pero son recursos que se tienen que pagar. 15 billones de deuda que se pagan a final de año. 42 billones que son recursos de transferencias al Sistema General de Participaciones, al pago de pensiones y el traslado de recursos a los otros sectores. Y 28 billones que tuvimos que recortar en presupuesto porque se cayó el recaudo y porque finalmente nosotros hemos cumplido obligaciones de gobiernos anteriores por más de 156 billones. Entonces eso es una gran mentira que le han dicho al país, que nosotros tenemos las arcas llenas, que no ejecutamos y que hay 92 billones guardados. Es una gran mentira para poder sustentar, tumbar esta ley de financiamiento que en últimas son los recursos de inversión, director, los recursos de la gente. Sí. Eso yo lo he planteado en el Congreso de manera abierta y de manera expresa, pero sí, crean todas esas mentiras para generar un marco de duda ante la población y decir que este es un gobierno irresponsable, director, cuando en la práctica las calificadoras de la economía en Colombia dicen que el gobierno de Gustavo Petro ha manejado la economía con enorme disciplina fiscal. Director, pero fíjese que, retomando un poco la pregunta que le hacía Alejandra hace un momento, pues hay quienes están planteando que esos recursos podrían salir de un recorte de ese funcionamiento, de quizá algunas embajadas, algunos temas burocráticos que se han creado sin que necesariamente hayan dado esos resultados que se esperan y que de ahí podría salir ese presupuesto de inversión. Y es que estamos hablando de que lo que se cayó ayer es apenas el 2% de lo que ustedes están presupuestando para el año entrante. Eso no es, esa es otra mentira que están construyendo. En el tema de las embajadas es un tema discutible. Realmente los gastos por esas nuevas embajadas son mínimos frente a este gran problema que tenemos y eso pues estamos dispuestos también a discutirlo de cara al país y de manera seria, porque la verdad el debate no ha sido serio. Ayer, si estas mayorías lideradas por el presidente del Congreso, que por cierto, los más afectados con esta decisión van a ser los usuarios de servicios públicos en el Caribe, porque en esta ley de financiamiento venía la opción tarifaria para poder bajar las tarifas de servicios públicos en el Caribe y en otras regiones de Colombia. Entonces, esa lógica que han planteado, que de gastos de funcionamiento nosotros podemos hacer recorte, eso no es cierto. ¿A qué le recortamos? Al Sistema General de Participaciones, que tiene que llegar obligatoriamente y por constitución política al país. Le recortamos al pago de los pensionados, le recortamos a los salarios de los maestros, a los salarios de los policías, a los salarios de los miembros del Ejército Nacional, a los funcionarios, ¿sí? A los trabajadores que permiten que el país se sostenga. Es un sofisma de distracción. El gobierno nacional, hoy, ese presupuesto de 523 billones es inflexible en un 92%. ¿Y qué quiere decir inflexible? Que no podemos reducirlo. Nosotros tenemos que pagar el próximo año sí o sí 112 billones en deuda. ¿Dejamos de pagar deuda? Eso le pregunto yo al presidente del Congreso, quienes votaron ayer. Bueno, hagamos una cosa. Director, no paguemos la deuda. Y si no pagamos la deuda, ¿qué efectos va a tener esto en el país? Nosotros no somos tan irresponsables. Ellos sí son unos verdaderos irresponsables. Porque finalmente, director, esa ley de financiamiento que tumbaron ayer y que ayer celebraban y que festejaban, finalmente golpea a las clases medias y a la gente más empobrecida de este país, donde nosotros estamos haciendo la inversión pública. Director, venga, le hacemos una propuesta. Veamos lo que usted dijo frente a esa reforma tributaria en 2021 que incluso desembocó en un estallido social. Nuestra gente está en riesgo de muerte por la corrupción y el mal manejo de este gobierno perverso que tenemos. Invitamos entonces, señor presidente, de esta manera, ¿sí?, a solidarizarnos con el pueblo colombiano y a ser verdaderos representantes de nuestra gente en el país. No aceptamos la reforma tributaria y solicitamos su archivo y su retiro de manera inmediata. Director, ¿cuál es la diferencia entonces entre esa reforma tributaria de 2021 y esta que está hoy? Vuelvo y reitero, hay que aclarar los conceptos. Esto no es una reforma tributaria. Hay un desfase en el presupuesto de 12 billones y eso se cubre con ley de financiamiento. Eso, insisto, lo ha hecho el presidente Duque, el presidente Santos, lo han hecho otros gobiernos. Es una ley de financiamiento para conseguir 12 billones que hacen falta en inversión social. La gran diferencia con la reforma tributaria de Carrasquilla o del gobierno de Duque en su momento, ¿sí?,
iban a gravar los productos de la canasta familiar con IVA, iban a gravar las bicicletas, los computadores, y iban a gravar a los más pobres del país. En este caso, la ley de financiamiento, finalmente íbamos a conseguir 6 billones ampliando la regla fiscal. Sí, nos íbamos a endeudar más, es cierto. Nosotros hemos reducido los niveles de deuda del 56% del PIB al 47%. Y eso es un esfuerzo enorme que ha hecho nuestro gobierno. Pero, director, íbamos a endeudarnos en 6 billones de pesos más. Sí. No, pero déjeme explicar porque si no es muy difícil. ¿Y los otros 3 billones de dónde salían? Del impuesto al carbono. ¿A quién íbamos a gravar? A los grandes productores de petróleo y de carbón que están destruyendo el ecosistema, que están destruyendo la naturaleza y el medio ambiente. ¿A quién íbamos a grabar? A los más ricos, a los súper ricos del país, a patrimonios por encima de 2.000 millones. Nosotros no íbamos a grabar ni a la clase media, ni a los más pobres, ni íbamos a subir el IVA. Eso es una gran mentira que han construido y todo lo contrario. Este proyecto generaba beneficios tributarios para el turismo, para la hotelería, y todo lo contrario, a las pequeñas y medianas empresas le estábamos bajando el impuesto de renta corporativa del 35% al 27%. Esta era una reforma absolutamente viable que iba a generar, mejorar la reactivación económica en el país, mejorar las condiciones de crecimiento director, de Colombia, iba a generar más empleo, pero esta decisión va a afectar el empleo, va a afectar el crecimiento y va a afectar de manera grave la productividad en el país. Pero fíjese, usted mismo lo está diciendo que al final era una reforma, es decir, al final el tema es de cómo lo bautizamos, si es de financiamiento o tributaria, pero quizás también hay muchos que están de acuerdo en que sí efectivamente era una reforma tributaria. Pero hablando particularmente, doctor Alexander López, de las implicaciones que tiene esta reforma tributaria, nos decía hace un segundo el presidente del Congreso que ustedes ya tuvieron esa oportunidad de reformar esos tributos, de gravar a los ricos, de establecer todos esos tributos que están diciendo en la reforma tributaria pasada, de la cual era de 15 billones de pesos, y dice él, de los cuales no ha habido un recaudo efectivo, que nunca se recogieron esos 15 billones y que el gobierno está con muchos problemas para recaudar impuestos. Pues mire, esta es una muy buena pregunta. Efectivamente, la reforma tributaria nuestra, en un 40%, la Corte Constitucional tumbó el impuesto a las regalías que estábamos poniendo a las empresas de carbón y de petróleo. Y ahí hablamos de 9 billones de pesos que perdimos, ¿sí? Casi 10 billones. Lo que justamente estábamos pidiendo en esta ley de financiamiento. ¿Cómo resolvemos ese faltante que en una decisión de la Corte respetable nos tumbó 10 billones de esa reforma tributaria? ¿Sí? ¿Cómo resolvemos la caída en el recaudo? ¿Sí? Una caída en el recaudo que se presentó en la DIAN de casi 42 billones de pesos. Eso hay que resolverlo de alguna manera. Y siempre fuimos sinceros, siempre fuimos leales a la discusión. Esto se lo presentamos al Congreso, se lo presentamos al país, nunca escondimos nada. Le dijimos, vamos a tener un faltante en inversión. ¿Y qué ocurrió? Pues este Congreso prefirió no cobrarle impuestos a las empresas petroleras, a las empresas que extraen carbón, a los megarricos del país. Prefirió tomar esa decisión de no gravar con impuestos, ¿cierto?, a las apuestas que se hacen vía Internet, y prefirió entonces tumbar esos recursos de inversión social que, vuelvo y reitero, van a afectar de manera grave a las clases medias y a las clases más empobrecidas del país. Es que esa es la realidad de Colombia. Y este debate lo podemos seguir dando y la discusión la vamos a seguir dando. Pero estos recursos los necesitábamos, estos 10 billones o 12 billones, los necesitábamos justamente para cubrir el faltante de inversión social que hoy requiere el país. ¿Qué proyectos? Director, pero también hay que decir algo, y es que ese impuesto al carbono que ustedes estaban planteando en últimas iba a afectar el bolsillo de los colombianos, la gasolina, incluso lo que están diciendo las personas es que se iba a aumentar el precio de la gasolina y también en últimas del diésel, y esto iba a afectar la canasta familiar. Mire, yo creo que ese mito también tenemos que irlo tumbando. Nosotros le íbamos a cobrar impuestos a las utilidades de las empresas de petróleo y a las empresas del carbón. Eso en nada iba a afectar la fórmula tarifaria. Aquí va a ocurrir todo lo contrario. Al no haber aprobado esta ley de financiamiento en estos recursos de inversión, pues las tarifas de servicios públicos van a subir en todo Colombia, porque ¿de dónde vamos a pagar los subsidios a los estratos 1, 2 y 3? ¿De dónde vamos a conseguir los recursos para los mejoramientos de vivienda en los sectores populares, en los barrios populares de Colombia? ¿De dónde vamos a conseguir los recursos para subsidio a viviendas nuevas de interés social y de interés prioritario? ¿De dónde vamos a conseguir los recursos para el deporte? Pues claro que era con esta ley de financiamiento que lo expresamos de manera abierta en el Congreso. Ellos lo sabían, ellos son conocedores del daño que le estaban causando al país. Ellos tienen que ir a las regiones a explicarle a Colombia
¿Por qué le negaron la posibilidad a nuestro pueblo de tener recursos en inversión social? Eso está claro, nosotros jamás le vamos a meter la mano al bolsillo, ni a las clases medias, ni a los sectores populares, ¿sí? Ni a nuestro pueblo. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario a lo que históricamente han hecho en Colombia. Hoy pagamos uno de los IVAs más altos del mundo, 19%. Eso es una vergüenza. Cuando sectores ultrapoderosos, ultrarricos en el país no pagan impuestos. Y eso es una tarea en la que nosotros estamos empeñados en derrotar el contrabando, la evasión, la ilusión y todo este tipo de sanciones y beneficios que grandes poderes económicos hoy ostentan en Colombia. Oiga, director, ya nos toca empezar a mirar hacia el futuro, ¿no? Usted empieza a hacer una cantidad de planteamientos. ¿De dónde vamos a sacar plata para la opción tarifaria? ¿De dónde vamos a sacar para...? ¿De dónde? Pues ya, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en materia de finanzas públicas? ¿Cuál es la ruta que está contemplando el gobierno? Pues porque ya seguir llorando sobre la leche derramada no tiene mucho sentido. Bueno, yo creo que pues nosotros pues tenemos una gran responsabilidad con Colombia y yo creo que lo que ha planteado el presidente de manera concreta y es que esta crisis social o esta crisis de inversión pública no la va a pagar el pueblo. Y yo ayer lo decía, vamos a utilizar las herramientas que nos da la Constitución y que nos dan las leyes para pues buscar esos recursos y lograr que la inversión para nuestro pueblo no se vea afectada. Nosotros de verdad no creíamos, y debo decirlo con sinceridad hoy a Colombia, no creíamos que el Congreso, que quienes votaron en contra de la ley de financiamiento fueran tan irresponsables y lo fueran a hacer. Porque ellos votaron a sabiendas de que le iban a generar este daño a nuestro pueblo. ¿Qué nos corresponde ahora como gobierno? Sentarnos de manera tranquila a analizar, ¿sí?, a qué otros sectores, ¿sí?, vamos nosotros a recortar o a qué otros sectores nosotros vamos finalmente a cargar este problema. Pero este problema no lo puede pagar la gente. Este problema no lo puede pagar nuestro pueblo y en eso estamos de acuerdo con el presidente. El equipo económico fue citado para hoy en la noche, vamos a reunirnos porque ya teníamos unos viajes y unos compromisos previos, pero lo único que le podemos asegurar a Colombia, ¿sí?, es que esta decisión irresponsable que han tomado en el Congreso, pues no la va a pagar la gente. Director, ese es el escenario que ustedes tienen en este momento, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer con esa plata que está en las fiducias? Vuelvo y reitero que son recursos que están ya comprometidos, son recursos de deuda externa y deuda interna que hay que pagar, son recursos que hay que transferir a final de año al Sistema General de Participaciones, son recursos de pensiones. ¿A dónde más tienen que estar esos recursos? Pues en fondos y en fiducias, porque esa plata no puede estar en la caja de Hacienda y esos recursos se van desembolsando en la medida en que tengamos que ir cumpliendo estas obligaciones. Vuelvo y reitero, ese es un mito que crearon para destruir la ley de financiamiento. Sí. Es una verdadera irresponsabilidad con la que han manejado este debate. Director. Eso no hay tal cual que hayan 92 billones guardados y que entonces saquen esos 92 billones. O sea, que me digan con pruebas dónde están esos recursos y esos recursos dónde no están comprometidos. Sí, director, usted nos estaba planteando que van a acudir a otros mecanismos que les permite la Constitución ahora que no se tienen los recursos vía Congreso. ¿Cuáles son esos mecanismos? Porque se ha venido hablando tras bambalinas quizá de eventualmente una emergencia económica, de figuras similares. ¿Han contemplado ustedes esa posibilidad? Bueno, todas las posibilidades están sobre la mesa. La emergencia económica es una herramienta que da la Constitución y la ley, no se ha contemplado, vuelvo y reitero. Vamos a revisar pues, con la banca multilateral, ¿sí?, la posibilidad de refinanciar la deuda. Vamos a mirar, en fin, todas las opciones posibles que tengamos para nosotros poder proteger a la gente, para poder proteger al pueblo colombiano de esta perversa decisión que se acaba de tomar. Pero vuelvo y reitero, nosotros no contábamos con que el Congreso fuera a tomar una decisión de estas y en pleno diciembre contra la gente en Colombia. Hay una posibilidad, por ejemplo, de expedir un decreto, digamos, por los 523 billones y volver a presentar una nueva ley de financiamiento, como usted la llama. Vamos a expedir el decreto de presupuesto por los 523 billones y en el mes de enero vamos a aplazar estos 12 billones y en esa ruta vamos a empezar obviamente a generar las acciones serias, con la mayor responsabilidad, como hoy nos califica el mundo. Miren, es que somos el país que más ha crecido en Latinoamérica en su economía. Somos el país que ha bajado
de manera seria el índice de desempleo que presentaba el país. Somos el país que ha logrado reactivar el turismo, ha logrado reactivar la agricultura y ha logrado reactivar la economía de la mano con sectores privados importantes que le han apostado a ello. Y en esa ruta seguiremos. O sea, nosotros seguiremos manejando de manera seria, ¿sí?, de manera idónea la economía del país, de tal forma pues que Colombia no vaya a ir como por un despeñadero, como decían antes de que llegáramos a gobernar. Decían que Colombia iba a destruir su economía, que el dólar iba a estar en los 8, en los 10 mil pesos, que iba a salir mucha gente de Colombia, que los empresarios iban a ir, que la inversión se iba a ir. Todo lo contrario. La inversión extranjera ha aumentado en el país, el turismo ha aumentado, la economía ha crecido y eso ha sido gracias al manejo serio que hemos tenido de la economía en el país. Ahí está entonces el diálogo precisamente con Nicolás Rojas, con mis compañeros Alejandra Giraldo y también Andrés Montoya, pero yo les decía al inicio de este programa de Sala de Prensa las movidas del presidente del Congreso que también hundieron la tributaria. Pues vamos a ver también el diálogo que tuvo María Camila Roa con el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, el presidente del Senado, a continuación. Efraín Cepeda, presidente del Senado del Partido Conservador. Bienvenido, presidente Cepeda, Noticias Caracol, un gusto tenerlo. Muchas gracias por la amable invitación a Noticias Caracol, en un día pues importante para la independencia de los poderes. Bueno está. Pues esa independencia por parte del Congreso de la República, que de ninguna manera es notaria del gobierno nacional y que puede discutir con independencia las reformas, así como lo hemos hecho, por ejemplo, con la reforma a la salud, no como lo hicimos por primera vez en la historia reciente con un presupuesto general de la nación, que se pretendía que aprobáramos a ciegas la reforma tributaria incluida en ese presupuesto y anoche la reforma tributaria que consideramos que realmente era un círculo vicioso para el despegue de la economía y un círculo vicioso para el bolsillo de los ciudadanos. Incluso nosotros teníamos claro que pues, al interior del gobierno nacional no se mira con buenos ojos la inversión privada. Pensábamos que era solo contra los grandes empresarios y aquí se demostró que también son contra los microempresarios, porque pretendían que nosotros aboliéramos el régimen simple, perdón, que había permitido la formalización de 126.000 microempresarios y se iba a derribar de un solo plumazo. De manera que ahí defendimos las MIPYMES, las microempresas, defendimos el bolsillo de los ciudadanos con impuestos pues, extremos. Yo lo que le digo al gobierno nacional es para qué quieren 8 o 9 billones de pesos de una reforma tributaria si tienen sin ejecutar a noviembre 30 102.6 billones de pesos. A noviembre 30 no han ejecutado esos. ¿Dónde está esa plata? Está en bancos, está en fiducias, ¿en qué sitio está? Ahí está la plata y la plata también está en la caída del recaudo tributario. Y el recaudo tributario está cayendo 20% en comparación del 23 y el 24. Y aquí lo que toca es apretarse el cinturón, reducir gastos de funcionamiento que se vienen incrementando exponencialmente. Por ejemplo, se crean consulados y se crean pues, embajadas todos los días, de manera que ese recaudo, ese gasto de funcionamiento... Presidente, sí. En las reacciones de diferentes integrantes del gobierno nacional, e incluso el mismo presidente Gustavo Petro, decía que el Congreso ahora es responsable del incumplimiento futuro de los compromisos del Estado, del recorte que se viene en inversión social. ¿Les está diciendo a ustedes que son los responsables de lo que se venga? ¿Qué opina de eso? Eso no puede ser, es incongruente, porque mire que para este año 2024 el Congreso de la República le creyó al gobierno nacional que iba a recaudar 15 billones de pesos en unos tribunales de arbitramiento. Así aprobamos este presupuesto y eso resultó un fiasco, no se recaudó nada. Y por eso hoy se está haciendo un recorte del presupuesto de este año en 24 billones de pesos. De manera que es un espejismo decir 8 billones que no aprobamos anoche
si los comparamos con los 102 billones de pesos que no han ejecutado, pues se deja a las claras que la responsabilidad está en el gobierno central. Presidente, le quiero hacer una pregunta un poco sobre las dinámicas políticas. Ayer lo señalaban a usted de hacer ese cambio de votación, entre otras cosas porque usted no quería reconocer el triunfo de la oposición, de Miguel Uribe y el Centro Democrático como autores de esa ponencia de archivo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, pues no es cierto. Nosotros pues teníamos en la Comisión Tercera 11 votos para negar la ponencia radicada por los ponentes, es la del gobierno nacional. Pues calculamos que en la Cámara de Representantes eso no iba a pasar y nos estábamos reservando para ese voto. Por eso aclaramos el voto, varios miembros de la Comisión Tercera, y para nadie es un secreto que yo desde el primer día estoy opuesto a esa reforma tributaria, desde septiembre lo estoy diciendo. Desde la discusión del presupuesto general de la Nación, en congresos como el de ANDE, anuncié que teníamos los votos para hundir la tributaria el 6 de septiembre, más o menos. Luego lo reafirmé en congresos diferentes, como la CCI, como FEDEGAM, muchos otros. Estamos opuestos a ello, y por eso yo aquí lo que destaco hoy, y agradecer esa independencia que demostraron la Cámara de Representantes y el Senado de la República para decirle no a ese círculo vicioso que representaba una tributaria que golpeaba muy fuertemente el bolsillo de los colombianos. Aquí tenemos que atraer es la inversión privada. Tenemos que decirle a los privados que vengan, que le damos seguridad jurídica, eso genera empleos, crecimiento económico y más recaudo tributario. Presidente, ¿usted coincide con esas teorías que hoy señalan que el escándalo de gestión del riesgo y el desgaste en las relaciones con el saliente ministro Bonilla tuvieron que ver también en este resultado? Yo siempre he expresado que son dos líneas paralelas, y como presidente del Congreso lo expresé desde el primer día. Una cosa son los escándalos y otra cosa es la agenda legislativa del Congreso de la República, que tiene que continuar. Hoy tenemos plenaria del Senado, el lunes también la tenemos, hoy hay diferentes comisiones actuando desde las 8 de la mañana, la plenaria a las 9:30, de manera que nosotros no podemos detener el accionar de una rama independiente del poder público. Eso sí, yo pregoné, y lo dije desde el 20 de julio, el día de mi posición, la independencia del Congreso de la República. Y como poder público independiente, negamos un presupuesto general de la nación, cuando creo que no estaban ni siquiera los escándalos ahí sobre la mesa, porque nos pretendían imponer una reforma tributaria por la puerta de atrás sin discutir las 12 billones de pesos. Era tan compleja la reforma tributaria que ni siquiera los partidos de gobierno habían logrado radicar una ponencia. Solo se radicó una ponencia, creo que el día viernes, algo así, y de 40 ponentes solo la firmaron 7 ponentes a esa reforma tributaria, porque se entendía pues que realmente no era sano en un momento tan difícil como este, un buen momento de caída de la inversión privada de más del 25%, imponer más tributos y gravar, como en efecto, a los microempresarios, 126.000 de ellos, y tengo que repetirlo, cuando le iban a abolir el régimen simple que habían servido para formalizarlos y generar empleo. Y de este tema, en las últimas horas el presidente Gustavo Petro y sus ministros han arremetido contra las comisiones económicas que hundieron esta ley de financiamiento del presupuesto 2025. Por supuesto, en nuestras emisiones estaremos analizando lo que pasa con la ley de financiamiento que se hundió en el Congreso de la República. Hasta aquí Sala de Prensa. Gracias a ustedes por la sintonía. Continúen con nuestra programación.